Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva presentación que vamos a tratar en este caso los cables y conectores de una red. Bien, lo primero, ¿qué tipo de cableado vamos a aprender? Pues bien, vamos a ver el cableado coaxial, el cableado de par trenzado y el cableado más moderno, que es el cableado de fibra óptica. Bien, vamos a empezar por el cableado coaxial y vamos a definir los dos grandes tipos que hay, que es el cableado grueso o thicknet y el cable fino thinnet. Bien, del cable grueso vamos a indicar que permiten una transmisión de datos de mucha distancia sin debilitarse la señal. Poco maleable, es decir, que se puede doblar con dificultad. Por ejemplo, un metro de cable coaxial grueso pesa hasta medio kilo. Es decir, que no puede doblarse fácilmente, como hemos dicho anteriormente. Luego tiene una velocidad de transmisión de 10 megabits por segundo. Y podemos conectar de la distancia entre, por ejemplo, entre dos ordenadores, no pueden superar los 500 metros. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a definir el cable fino. Y vamos a ir viendo las diferencias. Por ejemplo, se le denomina así porque es menos grueso que el anterior. Es menos rígido y por lo tanto es más fácil de instalar. Y su velocidad es igual, 10 megabits por segundo. Y en este caso su segmento es de 180 metros. Es decir, que la distancia de uno a otro, ¿vale? Como mucho puede ser de 180 metros. Por ejemplo, algunos tipos de cable coaxial son el RG75, RG8, RG11, RG58, RG62, etcétera. Aquí, en esta diapositiva, tenemos, en este caso, un ejemplo de cableado coaxial, donde tenemos aquí las diferentes partes, como son la cubierta protectora de plástico, más externa. Luego tenemos una cubierta exterior trenzada, ¿vale? Luego interiormente un material aislante y en el centro el núcleo de cobre. Aquí abajo tenemos diferentes imágenes donde podemos comprobar con claridad las diferentes partes del cableado coaxial. Aquí tenemos, en este caso, un ejemplo de conectores típicos del cableado coaxial. Aquí tenemos un cable con los conectores. Aquí a la izquierda tenemos un dibujo muy claro de una tarjeta de red, ¿vale?, en el ordenador, y cómo van conectados en este caso el cableado coaxial a la tarjeta, ¿vale?, con un conector en T, que ya lo veremos posteriormente, y luego el cable que va de un ordenador a otro. Y aquí abajo vemos claramente el conector en T, este de aquí de la izquierda, y en este otro caso es esta especie de taponcito que vemos aquí, es lo que llamamos también el terminador de la red, que en este caso en determinados tipos de redes que utilizan este cableado hay que poner un tapón de esto, un terminador en cada uno de los extremos de la red. Bien, pues ahora vamos a ver el cableado de par trenzado. Y sus características más llamativas son: tenemos segmentos de 100 metros, es decir, que de un ordenador a otro no podemos superar los 100 metros. Tenemos velocidades de 10, 100 y 1000 megabits. Tenemos una gran variedad de cableado según la protección del cable. Esto lo veremos con mayor detalle en otros videotutoriales. Y como hemos dicho, según el tipo de cable, pues tenemos diferentes grados de velocidad. Y aquí tenemos un ejemplo de este tipo de cable, ¿vale?, donde podemos comprobar claramente que luego van dentro una serie de cables más pequeñitos, que es por donde vamos a transmitir y recibir la información.
Dentro del cableado de par trenzado tenemos diferentes variedades. Tenemos el UTP, el SUTP, el STP y el SSTP. Bien, donde vamos a ir viendo las diferentes variedades. En este caso, el primero es el que llamamos par trenzado sin blindaje. El segundo es el mismo que el de arriba, pero apantallado, con una capa protectora. El tercero es el que llamamos par trenzado con blindaje o con apantallamiento. Y el SSTP es el mismo del anterior, el STP, pero apantallado. Bien, vamos a verlo más claramente, con unos dibujitos donde va a quedar muy claro la diferencia de estos cuatro. Donde a veces se suelen en el mercado, cuando uno va a comprarlos, se suele confundir uno con otro. Por lo tanto, vamos a intentar que a partir de una vez visionado este video tutorial, esto quede claro. Bien, veamos el UTP, el que llamamos par trenzado sin blindaje, el que no lleva, ¿vale? Protección. Bien, en este caso son cables de par trenzado sin apantallar, es decir, que no llevan capa protectora exterior, que se utilizan para diferentes tecnologías de red local. Son de bajo costo, de fácil uso, pero producen más errores que otro tipo de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal. Bien, fijaros en este dibujo donde están simplemente los cuatro pares, ¿vale? De cables pequeñitos, ¿vale? Y ninguna protección más, ¿de acuerdo? Por eso este tipo de cable es el UTP. Es, acordaros, el que no lleva blindaje, el que no lleva pantalla protectora. Eso lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos el siguiente. En este caso tenemos el mismo que el anterior, pero con un apantallamiento, ¿vale? Con una capa protectora. Ahí en el dibujo, lo veis, de color azul, donde a los cuatro pares de cable va rodeado, además de la funda protectora exterior, va rodeado de un cable azul. Bien, lo vamos a marcar para que quede claro en el dibujo. Bien, os lo voy a indicar. Justamente ahí, ¿lo veis? ¿Vale? Vamos a coger un dibujo, un color, para pintar. Bien, un momentito. Bien, vamos a coger otro color que no se ve muy bien. Bien, vamos a coger el azul para que llame más la atención. Ahí. Justamente donde yo estoy indicando es donde vemos la capa protectora, ¿vale? Que se ve en azul. Esa capa protectora es lo que me hace que este cable se llame SUTP, donde tiene la protección. Además, luego tenemos la parte del plástico exterior, ¿vale? Que es la que tenemos con cualquier cable. ¿De acuerdo? Bien, venga, vamos a seguir. Bien, ahora vamos a ver el STP. En este caso es el que se llama par trenzado con blindaje. En este caso lo que protege son cada uno de los pares. ¿De acuerdo? Fijaros, sobre todo en el dibujo es donde va a quedar claro. ¿Os dais cuenta? Cada uno de los pares lleva una protección particular. ¿Vale? Por eso este cable es el STP. Bien, vamos a hablar un poquito sobre él también. Dice, se trata de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número específico de trenzas por pie. Eso quiere decir que va trenzados a su vez el par, ¿de acuerdo? En este caso tenemos cuatro pares, pues cada uno de los pares lleva un trenzado que lo que le permite a su vez ese trenzado es protegerlo de interferencias electromagnéticas, etcétera, de electricidad. Bien, vamos a seguir. Dice, STP se refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables
y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido. Cuando hablamos de ruido, nos referimos en general a interferencias. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la versión no apantallada o UTP. ¿De acuerdo? Por eso, os estáis dando cuenta, a la hora de comprar un cable, es bueno saber las diferencias de uno a otro. Y bien, vamos a ver el último.